Bueno, hola, feliz sábado a todos. Espero que estén bien, que si están viendo este video se encuentren también bien. A mí me tocó el Vesper 10 de la serie que estamos estudiando de test. Hay varias cuestiones que me gustaría hacer un repaso de lo que venimos viendo. Este es el 10º, así que hay bastante información que fuimos tratando de abarcar en lo posible. Hay varias frases que van a ver a lo largo del estudio que van a ser de test. No siempre la cito, sino que pongo algún parafraseo. Así que, pero quiero que sepan que la mayoría de esto lo dice ella, no yo, ni salieron de mi mente. Me pareció un tema bastante interesante. Ya venimos viendo cuán profundo y cuán complejo puede ser algo simple que empezamos a estudiar allá por el 2018, cuando ella empezó a presentar El Clamor de Medianoche. Y bueno, la vez pasada ya Edurne nos habló un poquito sobre lo que es el ateísmo y mencionamos varios autores. Yo no me centré tanto en los autores porque prefería profundizar algunas cuestiones que siguen o lo sigo teniendo en mi mente hasta el día de hoy porque sigue pasándome en nuestra vida diaria, como a la mayoría de las mujeres, pero también dentro del movimiento, y me pareció una buena oportunidad para también poder reflexionar, tratar de cambiar y también ver cuánto tiempo ha pasado desde que estudiamos. Estos videos son del año pasado y hay cosas que para mí siguen estando muy presentes o muy tangibles en nuestro día a día, y es más, creo que a veces se hacen hasta peor estas ideologías y estos pensamientos que, bueno, ahora los voy a poner, pero son de hace un par de años, hace 9 años atrás, y siguen teniendo más fuerza y más volumen hoy en día. Como repaso del Clamor de Medianoche, me gustó algo que dijo Tess, que ella mencionaba que en el 2018 comenzó un viaje. Y ella dice, cuando miro lo que fue el 2018 y la luz en la que estamos caminando hoy y cómo vemos que parpadea en el futuro, solo esos destellos son esos destellos, perdón, la mayor comprensión que Dios quiere darnos. Tal vez algunos pueden pensar que no es racional porque no pueden desglosarlo y mostrarlo con datos, pero es igual de real, es igual de cierto, y es imposible no sentirse inspirado, creo, por ese viaje. Hay un montón de frases de este video y de la serie que me encantan, como ella lo dice, pero me gustó esta frase porque creo que reflejaba un poquito esto del viaje y de cómo muchas veces no entendemos algunas cuestiones y a la vez toda la luz que venimos teniendo. Uno de los primeros estudios hablaba esto de lo simple y lo complejo, y eso me parece tan inspirado, tan guiado por Dios, y cuando ella lo menciona de esta forma, me hizo sentir también cierto privilegio y responsabilidad al poder conocer este mensaje. También me gustó la parte en donde dice capaz que no es racional porque no puede mostrar y desglosar todos los datos, y yo pienso, ella dio muchísimos datos y más a lo largo, y Parminder, todos estamos teniendo demasiada información, pero aún así muchas veces se le ha acusado y se nos acusa siempre a las mujeres de capaz no ser racional o de querer usar la lógica para contrariarnos, que es lo que también vamos a tocar en este tema, y me gustó esto de que sigue siendo real. Por más que alguien nos diga que podemos ser irracionales o me faltan datos o necesito más información para creerte, eso no deja o en mi mente no deja de yo pensar que eso sigue siendo así como la línea me muestra, eso es real y el gobierno de Dios es así, y me parece que eso es algo muy profundo a reflexionar. Con respecto al clamor de medianoche, también vimos el tema de las dos fuentes de información. Estábamos viendo la crítica a la izquierda principalmente, cómo la estamos desmensuramos o sí, desarmamos la izquierda.
Gracias. También entendemos cómo tamizar la información, cómo tamizar esas fuentes, lo que leemos online con con el periodismo en esta era de información. El tema de cómo clasificamos la información, incluso las fuentes fiables, porque la realidad es que no aceptamos el 100% de lo que dicen esas fuentes fiables. Siempre tenemos que tener un ojo crítico para toda la información y las fuentes que citamos, porque justamente eso es lo que nos ayuda a poder vislumbrar lo que Dios nos quiere enseñar. Em, También el clamor de medianoche nos hizo pasar de lo que es la derecha a la izquierda y esto, ustedes mencionan que esto es bastante importante porque ambos lados de esta cortina que ella menciona que es la gran controversia, la hace la comparación de que es también la guerra espiritual entre Cristo y Satanás y que cuando tratamos con el mundo tenemos lo mismo, ¿no? O sea, tenemos la misma guerra y la misma controversia. A veces un poco nos olvidamos de que hay dos lados y que esto de lo político y de poder profundizar o de cuán importante es que estudiemos la política y tomar decisiones políticas, nos ayuda también a tomar las mismas decisiones que, que los ángeles tuvieron que tomar en el cielo cuando hubo la campaña política de Satanás. Y siempre me parece que es importante como recordar eso o hacer ese paralelismo porque a veces nos asustamos cuando mencionamos a Satanás o el gobierno de Satanás o la ideología de Satanás, pero en realidad es eso la gran controversia, lo que nosotros estamos tratando de estudiar y lo que queremos saber, cuál es el gobierno de Dios, cómo es su gobierno, cómo es su carácter y cómo fue el engaño de Satanás y cómo nos engaña hoy y cuál es el gobierno que él pretende y del que nosotros tenemos que tratar de salir porque justamente Cristo pagó ese precio para que nosotros salgamos de ese gobierno que él nos planteaba, ¿no? Satanás. Principalmente podemos ver, y lo que estuvimos profundizando y tratando de entender, es la igualdad sobre lo que es la ala izquierda y lo que es la ala derecha, que es básicamente la ala izquierda nos propone la igualdad sobre la libertad y en cambio la ala derecha o el espectro más derecho de la política nos propone la libertad sobre la igualdad. Definimos como el corazón que late en el centro de lo que es la política de la derecha y de la izquierda. Eso también lo dijo Tess, no es una frase mía, y que me gustó mucho para entenderlo visualmente. Bien, esto también me parece importante, esto ya tiene que ver más con el tema que voy a abordar ahora, principalmente es el artículo de el internet está lleno de hombres que odian a las mujeres. Creo que se llamaba así, capaz que lo estoy diciendo mal. Y que yo, perdón, yo lo mandé al grupo de NAVE, no lo mandé al otro grupo de estudios proféticos, pero ahora Agustina lo va a enviar para que lo puedan tener. Es un artículo que ya lo leímos, que ya vimos, así que simplemente lo mandé como repaso y porque tiene muchísimo, es bastante largo y tiene muchísima información, yo no voy a dar toda, obviamente, pero sí me parece importante poderlo leer cada tanto porque es interesante ver el pensamiento, principalmente para los que estamos en Argentina, ahora con las elecciones hay muchos pensamientos que tiene esta persona del artículo que me parece importante volver a leer y rescatar para entender también el panorama y también entender las personas con las que hablamos y la ideología detrás, por más que no digan su ideología o piensen que son apolíticos, cosa que no existe, ¿no? O que ya sabemos que eso no existe. Bien, respecto a esto que pongo en el Power de la religión, no es la totalidad del problema. Voy a empezar de lo de que está más abajo, esto de la izquierda y la derecha que acabo de mencionar. Cuando nosotros vamos a la derecha y vemos la libertad sobre la igualdad, siempre pensamos, o en estos años que pasaron, que el protestantismo, la religión, el dominianistas, que es como la idea o la dominación del, del secularismo, no, sí, ¿estoy bien?
Dominianismo. Bueno, perdón, capaz que me estoy olvidando de ese concepto y lo estoy mezclando con otro que tengo en la mente. No importa, ahora lo voy a rechequear y cualquier cosa lo vuelvo a decir. Em, lo que básicamente quería decir es esto de que apuntábamos siempre a la religión con respecto también a la ley dominical, que vamos a hablar más sobre el final, pero de cómo nosotros veíamos a la religión, al evangelismo, al protestantismo, estudiamos, y eso no quiere decir que no es importante, pero siempre lo vimos como el gran problema o el que traería la ley dominical. Y lo que estamos tratando de descubrir o tratando de hacer zoom es justamente qué es lo que realmente va a traer la ley dominical, qué es lo que realmente el mundo o Dios nos está mostrando y esas aguas o el mensaje del tercer ángel que nos va a dividir. Y vemos que es muchísimo más complejo y que tiene que ver con un aspecto más político y también de una guerra cultural que necesitamos ver que el mundo está viviendo y que no es solamente el protestantismo o la religión, sino que hay muchísimas cosas más profundas, que es lo que vimos la vez pasada con Edurne y el tema del ateísmo. Em, gracias, Lucho. Me mandó ahí la definición, gracias. Entonces, lo que principalmente vamos ahora a profundizar es el tema de lo que ya Edurne algo nos mencionó, que es el nuevo ateísmo, y ver por qué es importante y qué relación tiene con la ley dominical y que necesitamos ver de, del mundo hoy para entender de qué lado estar, ¿no? Entonces, la religión no es la totalidad y otro aspecto que me olvidé mencionar es el tema de que no es la causa del problema tampoco, ¿sí? Ahora vamos a profundizar un poquito más, pero me gustó esto porque por lo menos en mi mente adventista, yo que crecí en la iglesia, siempre era como la religión y los demás y todo era como la religión es la que va a salvar al mundo o el adventismo y cuando un poco empecé a criticar mismo la religión, pensando que no, en realidad es la unión de la iglesia y del Estado el gran problema y el catolicismo y demás. em, Pensamos que a veces somos como los únicos o los protagonistas y a veces eso nos hace también soberbios como para poder ver cuál verdaderamente es el problema y también ser críticos con eso y ver también, sin quitarle obviamente su cuota de importancia y de lo que está metido, de lo que hizo la religión y el protestantismo y todo lo que venimos estudiando, pero también profundizar en que no es solamente las personas religiosas de las que nos tenemos que cuidar o de las que estamos atacando, sino son las personas que tienen una ideología libertaria, como venimos viendo, o que ponen la libertad por sobre la igualdad, y es lo que vamos a tratar de profundizar un poquito más para poder ver muchas veces que nosotros mismos podemos estar teniendo una idea libertaria o del, como también llamamos, derechos de los hombres y a veces no nos estamos dando cuenta. Y eso también lo pueden hacer mujeres, pero principalmente hombres, ¿no? Que sabemos que les cuesta desarraigar y luchar contra el sexismo porque tiene una posición de privilegio. Em, Bien. Antes de ir al artículo que mencioné sobre los hombres que odian el feminismo, de Vox, lo voy a mencionar así, el artículo de Vox, quiero que leamos una entrevista que le hizo Sarah Henry a Alex DiBranco. Las dos son mujeres ateas. Alex DiBranco es la mujer que está siendo entrevistada. Ahí yo le pongo que ella es socióloga, periodista e investigadora que estudia la fundación y el desarrollo del movimiento conservador en Estados Unidos. Es la directora ejecutiva cofundadora del Instituto for Research of Male Supremacy, o como se diga. Su trabajo se centra en el supremacismo masculino, en el terrorismo y la violencia, incluyendo la violencia masiva incel,
y las conspiraciones antifeministas. Ella proporciona formación a los organizadores de la justicia social para contrarrestar la movilización supremacista y la ideología. Bien, entonces, este es un artículo también del sitio web El Humanista. Ella da un artículo, o hace un artículo, que ahora no me olvidé poner el nombre, sobre justamente lo que acaba de mencionar, sobre ese trabajo de ver el supremacismo masculino y cómo eso, la violencia, la justicia social. Y entonces lo que hace es Sarah Henry entrevistarla a ella sobre ese artículo que ella publicó, que Alex publicó, para que se entienda un poquito el contexto. ¿Alguien me quiere ayudar o dos personas mismo pueden hacerlo? Capaz de los que estamos acá. Eh, Vamos a leer esta entrevista, es las preguntas de Sara y la respuesta de Alex. Y que los que estamos acá tenemos que ir a tu micrófono. Si no, ¿quién? No, puedes activar su cámara, pero tiene que también el audio. No, por eso. Claro, Ah, ¿Alguien que, bueno, alguien quiere leer? Bueno, sí lo puede leer, no es muy largo. Yo ¿Quiere puedo leer? leer si querés. Bueno, gracias, Tatu. Sí, léela Eh, completa. to- ¿Todo? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, Sarah Henry dice, ¿qué antecedentes te inspiraron a fundar el Instituto de Investigación sobre el Supremacismo Masculino? Alex responde, aunque mi investigación original se centró en la derecha cristiana y los movimientos antiabortistas, también trabajé como activista en temas de violencia sexual y a partir de principios de la década de 2010 estuve observando a los activistas por los derechos de los hombres, los MRA, como Paul Elam y su retórica de culpabilización de las víctimas. Con el tiempo me preocupé más por el crecimiento de los movimientos misóginos seculares. Sara dice, me parece que la mayoría de las veces el dominionismo religioso, el nacionalismo blanco y la supremacía masculina están inextricablemente entrelazados. ¿Es algo que has encontrado en tu trabajo? Sarah Henry dice, ¿te parece que que tú encuentras racismo y sexismo entrelazados con el dominionismo cristiano? Qué palabra compleja. Alex responde, en realidad tendría que decir que las comunidades contemporáneas de supremacistas blancos y supremacistas masculinos demuestran más de lo que yo llamaría misoginia secular, que incluye lo que parece ser una representación excesiva de ateos con respecto a su pequeño porcentaje de la población. Sara dice, ¿no es el dominionismo religioso el que se entrelaza con el racismo y la misoginia? Alex, contemporáneamente, no. Contemporáneamente lo que encuentra son movimientos seculares y ateísmo entrelazados alrededor de la supremacía blanca y los movimientos de supremacía masculina. Gracias, Tatu. Perdón, ahí fue una confusión mía que puse dos veces Sara. Era parte de lo mismo de lo que decía Sara. Em, Básicamente, esto lo menciona también Tess en el estudio y ella quería encontrar dos, en este caso mujeres ateas, que hablaran un poquito de cómo se va corriendo el tema de lo que es siempre la supremacía blanca o los movimientos de supremacía masculina, de lo que es el espectro religioso, pensar que sean ellos, los evangélicos, los ancianos, la gente grande, los que discriminan o los que son parte de este movimiento, pero en realidad esta chica Alex, que también es atea, y su investigación sobre el supremacismo masculino da la información de que en realidad son movimientos más seculares y ateístas los que se están entrelazando con la supremacía blanca y esos movimientos eh, masculinos, ¿no? Entonces me pareció importante poder destacar esto y cómo se hace el enlace y se va corriendo un poquito el aspecto religioso y nos vamos yendo a lo que es el ateísmo, que es un poquito también lo que mencionó Edurne la clase pasada. Y por eso estamos viendo el ateísmo y cómo piensan las personas, porque justamente son las que después forman parte de los grupos de supremacía masculina y supremacía blanca. Bien, ¿se acuerdan lo que era la Trinidad o lo que mencionamos la Trinidad de la derecha? Yo lo puse ahí.
pero para simplemente recordarlo porque no me acuerdo en qué clase lo vimos, en la de Toto. Gracias. Yo sabía que lo habíamos visto, pero no me acuerdo en cuál. Em, Bien, básicamente la Trinidad es el trío, digamos, de los derechos de los hombres, el ateísmo y el libertarismo. Em, Esto es algo que también mencionó Tess, no es el dominianismo lo que constituye el grueso problema de la derecha, está ahí y nos hemos centrado en él porque es ahí donde encontramos el adventismo. Ella menciona en una parte de este estudio cómo en el adventismo, o pensando o viendo las personas del adventismo que siguen siendo nuestro público, nuestras personas o nuestro objetivo como iglesia, se han puesto en este grupo, ¿no?, de la derecha, pero no es solamente con ellos los que tenemos que trabajar o tratar de conocer y de poderles explicar lo que nosotros pensamos también como adventistas, y lo que Dios piensa, sino también el tema de que el libertarianismo y el ateísmo, las personas fuera de las religiones, siguen teniendo un papel bastante importante en lo que a nosotros nos compete también estudiar y entender, dentro de lo que es también la controversia, ¿no?, de esto que mencionaba al principio. Entonces, me gustó esta mención porque no es solamente, o no es que nos hemos corrido de ver a la iglesia y de mismo, de alguna forma, predicar o estar en contacto con la iglesia adventista, sino que nos hemos adentrado o hemos tratado de ampliar nuestra visión de cuál sigue siendo nuestro problema y cómo también la parte política o del mundo, o el mundo que nos rodea sigue afectando también al adventismo, y lo que verdaderamente estamos siendo llamados a predicar, digamos, a este mensaje o a estudiar, ¿no? O sea, cuál es nuestra visión del mundo y por qué necesitamos entenderla para también poder ayudar a esas personas que están dentro del adventismo, ¿no? Em, Bien, esto era algo que me había gustado y que me pareció importante también mencionar. Vamos con el artículo de Vox. Creo que la gran mayoría capaz lo hemos leído, para eso capaz lo mandé. Hubiese estado buenísimo si lo pudieron por lo menos leer las primeras partes, porque yo sé que es largo, pero me parece súper interesante las visiones que da esta persona, que básicamente es una entrevistadora, una chica, una mujer feminista de la izquierda que tiene que entrevista a este chico Max, que no se llama Max, ella le pone ese nombre. Esto está también, este artículo está en el contexto del Gamergate. Entonces, se encuentra con esta red, Reddit, se dice así, ¿no? Que él no está o no estuvo, digamos, en el problema que hubo con el... Vamos a hacer un repaso por las dudas porque hace bastante que lo mencionamos al Gamergate. ¿A alguien le gustaría explicar para que esto sea un poco más interactivo? Capaz de Esteban, que te veo justo enfrente. Si no, alguien de Zoom eh, que quiera explicar brevemente qué era el Gamergate. ¿Lo digo yo o no? Sí, 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 te animás a... Bueno, el Gamergate básicamente fue un evento que sucedió en 2014 en el cual se desató un escándalo debido a que se habían hecho unos artículos de crítica y de opinión acerca de la industria de los videojuegos y de cómo las mismas perpetraban el sexismo tanto dentro de la industria, en la parte laboral, como en lo producido básicamente. Y lo que sucedió en el Gamergate fue que se empezó a atacar personalmente, a perseguir básicamente en distintos aspectos a la persona que había hecho esas críticas originalmente, atacando su persona, no la idea de la persona, ni demostrando que estuviera o no estuviera equivocada. Entonces se empezó a hacer una persecución personal hacia ella que decantó justamente
en una respuesta furiosa y totalmente agresiva por parte de la sociedad hacia una persona y que se atacaban a ella y a todas las personas conocidas de ella, básicamente. Si no me equivoco, creo que no es un poquito Sí, gracias. No sé si alguien quisiera aportar algo más, pero creo que dio un buen resumen. Eh, entonces, en este contexto de todo lo que estaba pasando, el artículo es más o menos del 2015, si no me equivoco, no me olvido. Max, que no estaba, digamos, participando, no participó, digamos, del hater que se le hizo a esta mujer, sino que tenía sus propios pensamientos y en esta red él pensaba muy similar a los que las personas pensaban en este contexto, ¿no? Las personas, los hombres pensaban en este contexto que atacaban a esta mujer. Entonces, en ese contexto, la entrevistadora le hace estas preguntas, lo entrevista, se junta varias veces con esta persona, con Max, y lo que vamos a hacer ahora es básicamente ver algunos pensamientos que él tiene. Él es un ateo de 27 años aproximadamente para cuando se hace este artículo. Em, si bien también lo vamos a ver más adelante, pero ya lo voy a dar para darles un poco de contexto, él no se considera parte del grupo de Derechos por los Hombres, pero sí como parte de lo que vamos a descubrir que es la ideología, ¿no? Él no es que dice que es libertario, pero sí es muy afín a esas ideas. Entonces, me parece bastante interesante ver, porque es algo que pasa mucho, o yo por lo menos lo estoy viendo mucho, que es esto de, no, pero yo no soy libertario, o yo soy apolítico, que eso es algo que estoy escuchando mucho estas últimas semanas. Pero en realidad en lo que son los pensamientos o son las elecciones políticas o mismo algún tipo de pensamiento con respecto al feminismo, podemos ver la misma ideología que tenemos de Max y de la que venimos viendo de los libertarios. Entonces yo me parece que eso es algo importante a poder estudiar para también como escanear a las personas que nos rodean y poder ver qué pensamientos o qué ideologías afines tienen esas personas, entendiendo que hay personas o hay movimientos capaz más formales eh, que tienen esas similitudes y que sabemos que son similares al pensamiento del gobierno de Satanás, ¿no? Bien, ¿alguien capaz de los que están en Zoom le gustaría leer ese fragmento de donde dice abajo del pensamiento de Max, que es algo del artículo que puse? Yo, Gracias. eh, Max no piensa mucho en el feminismo en general, o al menos en lo que él dice que es con perdón, o al menos en lo que él dice que se convirtió. El feminismo, una vez que el voto y los trabajos y el derecho al aborto se arreglaron y la palabra se convirtió en un silbato de perro para la autocompasión y el sexismo hacia los hombres. ¿Sigo? No, está bien, ahí. Bien, de estas tres frases hay un montón de cosas que podemos sacar. Yo puse ahí algunos puntos, pero también voy a desarrollar otros. ¿Qué es lo que básicamente él piensa? Las mujeres tienen ahora derecho a votar, las mujeres pueden conseguir un trabajo y se permite a las mujeres trabajar y se regula el derecho al aborto. Em, Básicamente, por más que no piense en el feminismo, está pensando en el feminismo y en lo que se logró, ¿no? Y esto de que ya las mujeres tienen derechos, que esto es algo que también escucho muchísimo de las personas, por lo menos acá en Argentina, de mi círculo educacional, por lo menos, que es como, pero las mujeres ya tenemos derechos. Mirá, todo lo que ahora pueden trabajar. Es más, hace 2 semanas, tres capaz, tuve un desencuentro con un profesor de educación física
Porque justamente él mencionaba esto de que no, pero las mujeres se jubilan antes acá en Argentina, o los docentes se pueden jubilar antes. Yo en cambio no, porque era un hombre que se quería jubilar ya dentro de poco. Eh, y mira todos los derechos que tienen, y yo obviamente no pude contenerme, y entonces le mencioné esto de las estadísticas o del trabajo no remunerado que tenemos las mujeres, pero él no podía ver eso. Y cuando les menciono las estadísticas, claramente me dicen, no, pero eso acá no. Y en el lugar donde yo trabajo o sea, se cumplen todas estas estadísticas porque conozco, digamos, al ser profesora, digamos, las familias y por lo menos al trabajar con tantas personas y alumnos, eh, me puedo llegar a dar una idea. Pero es eso lo que las personas verdaderamente, hombres, grandes y no tan grandes, porque había otros hombres en ese desencuentro que tuve, em, que piensan mucho esto de que las mujeres en realidad ya tienen derechos, o que ya por tener un trabajo o por tener ese derecho a votar o por verlas trabajando o mismo porque se jubilen antes, ya consiguieron. Guada. Sí, no, ya sé que estamos hablando sobre feminismo y demás, pero bueno, trayendo también a colación otras minorías, lo mismo piensan sobre la comunidad LGBT. También me pasó a hablar con una persona, estaba en el cumpleaños del mejor amigo y un amigo de él dice, bueno, pero ustedes ya tienen derechos. Y fue como, ya se pueden casar y demás, no sé qué siguen reclamando. Como, bueno, le arruinó un poco el cumpleaños a un amigo, me van a decirlo, pero ese pensamiento que tienen tanto con las mujeres como con otras minorías es un punto en común, se repite en todo, digamos, lo mismo, no sé, con las personas de color, o sea, es como, bueno, pero ahora ya pueden andar por la calle tranquilo, no es así, o sea, es como con una conquista que se hace, ellos creen que ya está saldado todo y tienen ese pensamiento arraigado que es lo peor, ¿no? Que creen que con una ley o algo similar, bueno, ya está, se pueden callar y correrse y dejarnos a nosotros seguir nuestra vida. Exactamente. Es Eh, interesante también, estaba releyendo otra vez este pensamiento y lo que resalta es, o lo que yo resalto, ¿no? La figura que utiliza, que dice que se convirtió en un silbato de perro. Y si uno va a la figura de lo que es, los perros se adiestran con silbatos. Entonces es como una especie de adiestramiento. Es interesante cómo lo, digamos, cómo lo hace, cómo lo figura, digamos, para entenderlo. Tal cual, eso es lo otro que iba a mencionar. Gracias, Guado. Yo ahora vamos a también charlar un poquito sobre el paralelismo. Gracias. De también la comunidad LGBT y el racismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante también tenerlo en mente porque el feminismo abarca muchísimo más que solamente los derechos a las mujeres, ¿no? Lo otro que me parece importante resaltar es esto de la autocompasión y el sexismo hacia los hombres, y es este el otro punto que vamos a también tratar de profundizar porque es ahí para mí la cuestión, y el gran problema y lo bien vendido, sinceramente, que tiene el sexismo, el patriarcado, o la autocompasión y el sexismo que sienten los hombres. Al parecer, nosotras somos las que estamos siendo sexistas. Y es esto lo que para mí hoy quiero que profundicemos del tipo de pensamiento que desprende esto de la autocompasión y lo que significa en nuestra vida diaria o con las personas que nos rodean, esto del sexismo hacia los hombres, que para nosotros o para los que venimos estudiando nos parecería una pavada de decir, ay, ¿cómo? Pero es real, y les prometo que hay muchas personas, hombres claramente, que piensan que hay un sexismo, y hay un movimiento que va hacia los hombres,
digamos, que necesitan ayuda para dejar de ser oprimidos, ¿no? Bien, esto del sexismo para hombres. El artículo mencionaba lo que es el activismo por los derechos de los hombres. Menciona esto de que, ¿quiere alguien leerlo si no lo leo yo solita? Si alguien se anima a leer este párrafo, es del artículo. ¿Alguien? Bueno, el ateísmo por los derechos de los hombres ha estado en el trasfondo de la cultura estadounidense, al menos desde los años 70, y ha sido en gran medida explícito en su papel de reacción contra el feminismo. El movimiento no tiene una plataforma central ni líderes aclimatados, pero los temas centrales son consistentes. Son los hombres, no las mujeres, los que están oprimidos. Los hombres están obligados a entrar en el servicio selectivo. Las mujeres son inmunes. Los hombres suelen perder a sus hijos en disputas por la custodia, pero que por lo demás son iguales. Se espera que los hombres realicen trabajos peligrosos y difíciles en la construcción y la agricultura. Más allá de estas desventajas manifiestas, reclaman una falta de respeto sistemática más sutil por parte de una cultura cada vez más centrada en lo que consideran valores femeninos, desde la expresividad emocional hasta la total liberación sexual y reproductiva. Cuando varían, es en los extremos, ya que algunos se limitan a denunciar la actitud antimacho del feminismo y otros buscan, por ejemplo, revertir la criminalización de la violación marital. Bien, esto es algo que menciona en el artículo y que me pareció también interesante de poder repasar de lo que es el activismo, ¿no? De los derechos de los hombres, que ahí menciona que no es que hay una capaz plataforma central o líderes que se destacan o que sabemos, hay nombres que conocemos, pero que no es que son, que sabemos o los reconocemos como parte de este movimiento, pero sí la parte de la ideología o de lo que ellos piensan, eh, básicamente esto de que ellos están siendo oprimidos y de que son los hombres los que están sufriendo desigualdades porque las mujeres justamente tienen más derechos. El tema de que, bueno, hay como dos partes, ¿no? Hay los que capaz se limitan a denunciar o capaz una actitud que yo lo diría que es más fuerte en las redes sociales, por ejemplo, esto del hater, que muchas veces se asocian en esto de que la red social está Reddit y que son después esas mismas personas o las que están en esos foros los que hacen hater a mujeres feministas y denuncian o hacen hater o, ¿cómo se llama? Persecución, tiene una palabra que no me está saliendo, para las Acoso. mujeres, ¿no? Hostigamiento era, no sé quién habló. No, yo dije acoso. Ah, también, sí, era acoso y yo estaba pensando en el hostigamiento. Entonces son estas personas las que tienen este tipo de pensamientos, las que para mí después también son las que se ven reflejadas en las redes sociales. Y después tenemos los que directamente, activamente buscan proporcionar derechos a los hombres, sacarlos de la opresión que están viviendo, como esto de la guerra y demás. ¿Alguien le gustaría decir o algo, comentar algo? Ya que se destrabó justo el micrófono. ¿No? Bien. Esto de que cuando las mujeres luchan por la igualdad, los hombres empiezan a perder algunas libertades, porque es también la crítica que Max tiene para el feminismo, ¿no? El tema de que principalmente a las mujeres ganar o querer seguir luchando por los derechos, a la igualdad, poder verdaderamente ser iguales ante lo que es la ley y la sociedad, porque
entendemos que no tenemos igualdad, los hombres, eso implica que los hombres pierdan algunas libertades. Y me gustaría que, antes de seguir con lo que dice ahí el Power, me den capaz ejemplos de luchas que nosotras como mujeres tenemos, no la del voto, que es capaz la más conocida, la que tenemos, sino luchas por las cuales seguimos luchando y que eso haga perder libertades a los hombres. Me gustaría escuchar ejemplos de, de eso. Las tareas del hogar, los hijos, Bien, las tareas del hogar, los hijos, claramente los, eso. los cuidados. ¿Cómo sería, Graciela, entonces, la igualdad o qué es lo que las mujeres están luchando y por qué se perdería la libertad ahí? Porque ellos se han desentendido totalmente durante siglos y milenios de todas esas obligaciones que tienen que ser compartidas. O sea, la casa es de los dos necesitan comer, los hijos son de los dos tienen que contribuir a criarlos, a educarlos, a cuidarlos. Este, eh, son cosas que corresponden a los dos, no a uno solo. Y entonces, obviamente, como no lo hicieron nunca, ahora pierden la libertad que antes tenían para irse con los amigos a jugar y esto y lo otro y al club y a no sé qué, y la mujer encerrada en la casa ocupándose de todas esas cosas. Bien. Es también interesante eso que mencionás, el hecho de que los libertarios muchas veces buscan que se aprueben o están a favor de que se aprueben leyes como la de dar licencias así como se le da licencia de maternidad, licencia de paternidad, que sean iguales, en muchos países se hacen. Pero por ejemplo acá en Argentina yo he visto libertarios estando de acuerdo con ese tipo de leyes o proyectos de leyes que buscan. Es que justamente el tema no es la legislación ayuda un poco, pero la verdad es que esos hombres, la mayoría va a tener tiempo libre para estar en su casa y no va a tener una actitud proactiva ni aliviarle la carga mental en ningún sentido a su pareja. Exacto, Entonces, exacto. no es legislar nomás, porque justamente, a diferencia de lo que piensa Marx, que estaba en el artículo anterior, la mayor parte de la misoginia y el sexismo son cosas sutiles que son domésticas y no pueden legislarse, porque tienen que ver con las actitudes que tienen las personas hacia otras personas. Y no se puede eso, solamente se puede crear conciencia social y buscar que haya una transformación en esos prejuicios y esas actitudes y esas percepciones. No se puede legislar la vida doméstica, es muy difícil. Por ejemplo, las mujeres cuando estaban restringidas al ámbito doméstico antes de que pudieran tener derechos laborales, no tenían un sueldo, pero solamente se encargaban del hogar. Es verdad que el hogar es mucho más cansador que ir a trabajar afuera 8 o 9 horas, porque nunca se terminan las tareas del hogar y de la crianza, pero una vez que nosotras pudimos irnos a trabajar afuera, volvíamos y seguíamos trabajando un segundo turno en nuestra casa, porque no hizo que las parejas tengan más una actitud proactiva con respecto a las tareas de cuidado. Entonces es como que al final, sí, ahora tenemos acceso económico, podemos dejar matrimonios que sean feos o lo que fuera, o pagarnos un alquiler, tener una cuenta bancaria, viajar, estudiar, aprender, tener libertad económica, pero en los núcleos familiares seguimos oprimidas en ese sentido, en que estamos llevando la mayor parte de la carga. Entonces, al final terminamos teniendo dos trabajos. Lo que tenemos que hacer es que cambien esas otras actitudes que no pueden ser legisladas. Ahí está. Gracias. Justamente dije eso para que tomara un poquito también de conciencia y es lo que aún decía. O sea, no es solamente el tema de la legislación o que un libertario o con alguien con ideas afines al libertarismo esté a favor de que los padres también tengan más días por paternidad. Es justamente el problema de que no hay una carga mental que los hombres no tienen y que hay me gustó esto del cambio o conciencia social,
que es lo que las personas como Max o como las personas que están afines a los derechos de los hombres o tienen pensamientos afines, tienen que muchas veces no se entiende y yo creo que profundizar en ese tema o entender cuando hablamos con alguien que es la carga mental o lo que no entienden de esa legislación, digamos, cotidiana, eh, es la información para mí que muchas veces a veces nos falta o la que nos mezcla. No, quiero agregar algo más, que uno a veces solamente lo relaciona con que los hijos son el trabajo, entonces la crianza o cuidado de terceros o cuidado de personas que no tienen capacidad de cuidarse a sí mismas aún, pero el otro día estaba hablando con una amiga y ella me citó un artículo que decía que las mujeres casadas sin hijos aumentan sus horarios de trabajo en el hogar, a diferencia de vivir solas. ¿Cómo puede ser que dos adultos viviendo juntos, para uno esa transacción resulte en menos trabajo y para otro en más, siendo que no hay ningún tercero al cual cuidar, que sea chiquitito o anciano y necesite cuidados especiales? No tiene sentido. Porque por lo general termina siendo un hijo más, ¿no? La realidad muchos dicen, es como, tengo 2 hijos y un tercero que es adulto que debería cumplir el rol de adulto y termina cuidándolo, o sea. Si hay algo Exacto, si hay algo exacto. si hay algo que puedo decir con respecto a eso, yo vivo sola y he tenido hace un tiempo unas conversaciones con amigas que están en pareja y cuando les mencionaba esto de vivir sola, subestiman mucho o en sus mentes piensan que se hace más llevadero hacer las cosas del hogar entre dos. Y yo pensaba constantemente en lo subestimada que están de vivir sola, o sea, en lo que tiene una mujer para vivir sola, porque me doy cuenta que en realidad a veces vivir entre dos, porque yo he vivido con personas, con compañeras, la mayoría de estos últimos años he vivido con alguien o con hermanos, con mis hermanas o con amigas, y la realidad es que vivir sola fue o sea, se me alivió muchísimo más la carga de la casa que estando o compartiendo. Si bien ahora me mudé con una casa más grande, mi casa era un poco más chica, de alguna forma pienso que se subestima el hecho de vivir en pareja. Claramente se subestima el sexismo o el patriarcado nos hace pensar eso, porque a los hombres les conviene tener la empleada doméstica gratis. Pero eh, fíjense lo metido que tenemos esto de que en realidad compartir pensamos que sería a veces un alivio cuando muchas veces, y las estadísticas como dicen a vos, en realidad nos demuestran todo lo contrario. Perdón, y volviendo a lo que habías preguntado originalmente, ¿no? Cuando las mujeres luchan para igualdad, los hombres empiezan a perder algunas libertades y que mencionemos esos privilegios o libertades que pierden. Estábamos hablando ahora de todas cosas más bien justamente que no pueden ser reguladas, como la vida doméstica o los acuerdos interpersonales que son, como son parte de lo que es la vida cotidiana y por ahí no puede haber ninguna legislación. Pero el hecho de que la sociedad capitalista tenga todo este trabajo no remunerado de la crianza, las tareas de cuidado, la cocina, las tareas domésticas, es lo que mantiene los engranajes de la sociedad andando. Las libertades que perderían serían financieras si ellos tuvieran que afrontar los gastos para pagar las tareas de cuidado, las tareas de la cocina, las tareas de la crianza de los hijos. Y si eso realmente se regulara, entonces las dos partes de una pareja podrían trabajar afuera y tercerizar esas tareas de cuidado y pagarlas, entonces eso haría que sea como que sea objetivable, claro, objetivable el gasto, y ahí sí perderían muchos privilegios financieros porque sería un gasto tangible y se darían cuenta, lo podrían medir. Ah, esto vale tanto. Y también perderían también el beneficio o el privilegio que ellos tienen de la opresión, ¿no? Porque, a ver, una mujer que lucha por igualdad de salario a igual puesto de trabajo, por ejemplo, y que muchos hombres como que dicen, no, bueno, pero te tienen que pagar de acuerdo a tus capacidades, como menospreciando también las capacidades de las mujeres, ¿no? Y yo trabajo en un ambiente en donde creo que está la mayoría, somos mujeres ahora,
yo trabajo en la bolsa de comercio y siempre se pensó que ese trabajo era para hombres. Y la realidad es que hay muchas mujeres a cargo y funciona muy bien y tienen muchísimas más capacidades que los hombres y no cobran tanto como un hombre que tal vez está en un escalafón más bajo. Y yo creo que eso les molesta, ¿no? Porque si vos vas a cobrar igual remuneración por igual puesto, ahí también los dejás en jaque de decir, no puedo jugarte la opresión en el sentido de vos vas a tener más libertad económica. Entonces, mucho se basa, muchas mujeres no se pueden ir de situaciones violentas o de vínculos, justamente por eso, porque están atadas económicamente y el hombre lo sabe a eso. ¿Sí? Es como, o por más que los dos trabajen, si el hombre gana más, es como, ojo, yo pago los gastos de la casa, la tarjeta de crédito la pago yo, y ella también aporta dinero, pero juegan con eso y con una cuestión también psicológica hacia la mujer, que yo creo que perderían mucho de sus privilegios si tuvieran, cuando la mujer lucha por esa igualdad, ¿no? Es que tal cual, iba a decir dos cosas. La primera es que yo he compartido, por lo menos, no me acuerdo si lo puse en los grupos, pero perdón, feministas que sigo, han hecho así un cuadrito de cuánto se tendría que cobrar o cuánto saldría la hora por las tareas domésticas. Y me pareció, yo lo he compartido creo que en mis estados o en algunos grupos, para que las mujeres también sepamos cuánto vale nuestro tiempo o cuánto serían esas tareas, ¿no? Y lo he compartido y varias personas de mi entorno no religiosos, digamos, de mi trabajo, se han sorprendido cuando les he mencionado, digamos, porque, claro, ellas no, la mayoría de las mujeres no lo cuentan o no lo tienen en tangible, digamos, cuánto sería ese tiempo que ellos gastan en limpiar. Y lo otro que voy a mencionar antes que aún me vuelvo a interrumpir, no, te amo. Es que el hecho de que una mujer, que es también algo que he leído de personas feministas que sigo, muchas veces invierta su tiempo, y que esto es muy común, cuando el hombre trabaja o está estudiando y ella invierte su tiempo en la casa o en su trabajo mientras ella estudia, que esto es algo que he leído bastante de testimonios y que muchas veces después se separan. La cantidad de mujeres que han gastado su tiempo y energía y plata y se han quedado económicamente desfavorecidas de esas relaciones, o sea, es altísima y es por eso que, o sea, también hay una desigualdad y eso no te lo... puede haber estadística y testimonio, pero no lo entienden los hombres de forma, digamos, profunda, no sé si me explico, porque el tiempo de las mujeres, para mí, o sea, lo que yo pienso es que los hombres no la valoran, ni siquiera piensan en el tiempo, solamente piensan en ellos, porque son egoístas, digamos, su sexismo, el patriarcado, ¿no? Pero no piensan jamás en el tiempo y en cuánto vale el tiempo de esa mujer. Y eso es algo que se ve también reflejado en las tareas o en el tema del salario, porque todo lo extra, lo mismo por ejemplo con la docencia, o sea, lo tangible, sí, a mí lo que me... Y todo lo demás es siempre la queja, ¿no? De todo lo que hacemos extra. Lo mismo pasa con las mujeres, es toda la carga mental extra y el hecho de simplemente pensar y que los hombres no tengan ni consideración por ese tiempo o ese pensamiento, porque directamente el patriarcado eh, los hizo ignorantes en ese sentido con respecto al tiempo y la energía de la otra persona. Yo pienso que además de ignorantes también los hizo egoístas, porque el hecho de creer que tenés ciertos privilegios por sobre otra persona, que es un ser humano también, vuelve a la otra persona egoísta. Inclusive estaba pensando que en convivencias puede ser sí que el hecho de por ahí vivir entre mujeres es diferente que un hombre y una mujer, pero muchas veces sucede también que es como que a veces entre las mismas mujeres se terminan como eh,
una sometiendo a la otra, o quién va a cocinar siempre termina siendo una, o así, ¿no? Como que inclusive dentro de las mujeres es como que está tan metida esta idea, ¿no? De que inclusive entre nosotras terminamos siendo una domina a la otra. No sé si me explico cuál es la idea que tengo en mi mente. Sí, 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 o sea, tenemos Sí, también nuestra misoginia incorporada de las mujeres. de hecho, justamente, de hecho, genial porque lo dijo Tania, es como lo que veo un punto de unidad. Quizás me explaye más para no interrumpirte en este tema, ya que tengo el próximo, pero me parece que por eso también nos cuesta ver lo que está hablando Tania y otro tipo de opresiones que están vinculadas, porque nosotros estamos acostumbrados a analizar, por el patriarcado también, todas las problemáticas de forma focalizada o fragmentaria. Como somos mujeres, las que lo llegamos a ver, porque hay mujeres que no lo logran ver por el sistema, notamos estas injusticias y desigualdades porque nos tocan, obviamente. La mujer va a ser, al ser una expresión física completamente diferente al hombre, la carne de cañón de la mayor desigualdad patriarcal. Pero, como también nombraban antes, este problema y esta lucha por la igualdad no es solo para el sexo femenino, es para todo lo que escapa de ese modelo europocéntrico de lo que sería ser un hombre en el sistema patriarcal, y que todo lo que no sea eso, que encima es ficticio, así que es casi todo, va a ser atacado. Y en mayor o menor medida, quienes sean más similares a ese modelo de hombre, por ahí tienen más privilegios, pero es una presión que nos aplasta a todos. Y creo que el éxito de lograr transmitir ese mensaje, porque lamentablemente el humano es egoísta, es mostrar a todos cómo esto abarca, o sea, a todos nos daña, y es lo que está llevando al fracaso del mundo occidental, o sea, así de grandes. Y por eso también es difícil de medirlo, o sea, nosotras logramos verlo en forma focalizada, en cosas puntuales que nos afectan muy graves a las mujeres, pero como todo el sistema está planteado de un punto de vista patriarcal, no existe forma de medición de algo que no ven, que no se quiere notar. Y creo que escapa incluso a hablar de hombres del sexo masculino solamente. O sea, obviamente al estar impregnados en un sistema ciego, los que tengan más privilegios lo van a ver menos, así como nosotras depende en qué lugar de privilegio estemos, siendo blanca, siendo afro, ¿se entiende? También hay cosas que no podemos ver, salvo que tengamos la intención humilde de acercarse a gente que está sufriendo, entonces uno logra verlo. Pero no es solo porque el hombre, pues si no sería parecido a lo que piensan algunas feministas, que creo que no es del movimiento lo que pensamos, que alguien por nacer hombre tiene cierta inclinación, sino que al ser parte del sistema se impregna de una manera que lo lleva, según su personalidad, a más o menor egoísmo y obviamente a más o menos privilegios. Pero las libertades que se pierden no es solo hacia los hombres masculinos, en realidad no se perdería ninguna, depende de qué punto estemos hablando, porque la lucha de igualdad no es solo para las féminas, es para todo el mundo, es el sistema, algo que nombraba recién. La verdadera problemática nace de más arriba. Obviamente tenemos problemas focalizados a nivel hogar, que son graves, que es también lo que construye toda la sociedad, pero va más arriba. Y para poder derribarlo, en realidad es luchar contra algo tan grande, que es el 1% de la población más rica, que es la que domina todo desde siempre, y que no quiere ver derribado ese sistema. Por eso se apunta a dejar de medir, no sé si se puede explicar, capaz por eso digo, me flasho después, pero a medir estas desigualdades y que uno las pueda entender. Porque si seguimos focalizándolas, no lo vamos a entender. Solamente el que tenga mucha humildad y le interese acercarse, bueno, a ver en el hogar qué pasa, uy, si hay desigualdad en la calle, pasa esto, pero no va a ser la misma forma que se manifiesta según en qué sociedad estés, en qué categoría de clase estés también. Entonces es como que se vuelve todo fragmentario y difícil de medir y notar, y más para la gente que es egoísta y desinteresada, como que le da fiaca y no logra ver que un punto está unido con otro. Y nos acusan a las mujeres, ahí va eso también de lo que vos estabas mostrando, de luchar por nimiedades, de luchar por cosas que no son importantes, porque total ya tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Claro, desde el punto de vista del sistema patriarcal existen ciertos derechos y no mide todos los otros problemas que escapan a su sistema de medida, y entonces no pueden ver de que en realidad es todo un desastre y que hay un montón de problemas. Y nosotras mismas hasta nos faltan herramientas para darle un nombre, porque nunca se le dio a esos problemas. Y por eso también a lo que no tiene nombre es como si no existiese, lo que no se puede medir, como lo demostrás con datos, algo muy libertario, mostrar datos. Entonces es todo redondo como para que parezca que algo no existe, pero está ahí. Lo que yo iba a decir también tenía que ver con el tema de lo que había dicho Tania hace un ratito, esto de que no se valora el tiempo de esa persona. Las tareas que están feminizadas
eh, feminizadas, se dice, ¿no? Que generalmente se atribuyen a las mujeres en las sociedades, están infravaloradas, no porque no tengan valor, porque creo que lo que más le agrega calidad a la vida humana son todas las tareas de cuidado, ¿no? La comida, tener un hogar lindo y limpio y cálido al cual volver, todo lo que es las reuniones sociales, Navidad, pasar con su familia, pasar Año Nuevo con familia. Todas esas cosas son las que después constituyen los momentos más placenteros de conexión con otras personas, y los recuerdos más lindos para la posteridad, digamos, de haber estado en un ambiente. Y todas esas cosas que las mujeres se encargan de organizar, de crear, de sostener, de cocinar, de levantar la mesa, todo eso, en realidad son súper valoradas a nivel emocional por los seres humanos en general. La única razón por la que no se valoran es porque las hacen las mujeres, no porque no tengan un valor intrínseco y que todos podamos coincidir en que aportan mucha calidad de vida. Y es re interesante eso, ¿no? Porque, al igual que la docencia, objetivamente todos podemos estar de acuerdo con que educar a la siguiente generación es algo súper importante. La única razón por la que no se valora en remuneración o financieramente ese trabajo o no se le da cierto estatus, no es porque no sea importante, es por quién lo hace. La misoginia es tan profunda que si lo hace una mujer le resta importancia a la tarea, como, bueno, pero no porque la tarea no sea importante. Entonces, pienso que está bueno visibilizar eso, ¿no? Porque todas las tareas de cuidado, acá justo cuando estábamos hablando hace un ratito, y Graciela también comentó y todo, por ahí lo tendemos a enfocar de la parte desde el tedio, ¿no? De que es muy cansador, de que nunca se terminan, de que la carga mental es muy extensa. Sí, es verdad, y por eso necesitamos compartirlas y por eso las mujeres están oprimidas, pero al mismo tiempo cuando pensamos la contraparte de eso, todo el placer que se puede encontrar, toda la conexión humana, todas las cosas que hacen que la vida sea deleitosa de cierta manera, tienen que ver con esas tareas más básicas del sostén de las comunidades y al mismo tiempo que no están siendo valoradas por quien las realiza. Pienso que es importante ver la otra parte. Muy bueno, muy bueno. Em, Bien, no me quiero detener mucho más porque se me fue un poco el tiempo. Em, Simplemente lo que está en pantalla es el tema de que en el mismo estudio, básicamente lo que te empieza a mencionar es el paralelismo que hay sobre el racismo, ¿no? Que es algo que sabemos, que estudiamos y que necesitamos también entender porque es la metodología por parábolas la que nos ayuda también a comprender y profundizar el sexismo y cómo también lo que pasó en nuestra historia pasada se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, acá se menciona el tema de los derechos civiles, cómo se oponían a la lucha por esos derechos, por los derechos de las personas esclavizadas y los derechos de las personas afro, y cómo tienen los mismos argumentos para estar en contra de darles derechos a esas personas, se utilizan de la misma forma hoy en día. Em, Bien, esto de que también me gustaría focalizar es esto es el hecho de la autocompasión y esto del sentimiento del sexismo inverso, de que están siendo discriminados. Eso es algo que pasó bastante justamente en nuestro movimiento, con respecto a el victimismo de muchos hombres con respecto a cuando se los acusaba o se los excluía por su sexismo, ¿no? Creo que entender el paralelismo con la esclavitud es lo que también nos puede ayudar a poder empatizar con justamente el el castigo o el hecho de poder llamarle
sexismo o abuso a lo que los hombres hacen, ¿no? Porque nosotros jamás diríamos o estaríamos a favor o diríamos, pobre el señor blanco, pero ahora quiere cambiar, o un montón de cosas desde el punto de vista racial, o vemos el racismo como algo muy feo o muy aborrecible, pero en cambio cuando a un hombre trata mal a una mujer o le dice cosas, la trata de loca o simplemente la desacredita o le hace un chiste misógino, no nos produce el mismo aborrecimiento que si nos produciría un chiste racista o que una persona blanca estuviera maltratando a una persona afro. Entonces, el sentido del victimismo y de la autocompasión que muchos hombres de este movimiento y de la mayoría de la sociedad muchas veces tiene, y que este artículo y que este estudio particularmente de Tess ha resaltado, me parece que también es importante porque se tiende mucho a caer en eso. Y es esto del arrepentimiento, que no me voy a explayar mucho porque me parece que es algo que da para otro estudio, pero sí es entender cuál es el verdadero arrepentimiento y que eh, de manera personal y en mi experiencia personal, la forma en la que las personas he logrado ver que se arrepientan o que he creído, digamos, en el arrepentimiento por las cosas que me han dañado, es a través del tiempo y de las actitudes y de las acciones reparadoras que han hecho. Y que muchas veces no es solamente el hecho de pedir perdón o de sentirse arrepentidos porque se caen muy fácil en la autocompasión, sino es también la reparación activa que los hombres y las personas que dañan tienen que hacer, ¿no? Y eso lleva tiempo, sacrificio y esfuerzo. Y a veces se pierde muchísimo ese lado. Pensamos que es arrepentirnos, y para mí es un cambio muchísimo más profundo. El camino de Cristo habla, Elena habla de eso, y me parece interesante verlo con la lupa que tenemos hoy, todo lo que ella menciona. Es algo que en su momento me había llamado la atención y simplemente lo quería mencionar. Bien, el tema de que... me perdí un poco. Bien, bueno, el tema de esto de que de cómo los libertarios, me gusta esto de dan vuelta a la tortilla con respecto a que mencionar que las mujeres son sexistas, es algo que también acabamos de hablar. Toda la forma, la ideología de fondo, o la forma en la que los libertarios o el tipo de pensamiento que tienen los derechos de los hombres, este movimiento, para poder dar vuelta ese pensamiento de que hay una opresión para la mujer y en realidad no, hay una opresión para el hombre. Entonces todo ese tipo de pensamiento viene también de este punto de que las mujeres son sexistas, de que ya no se pueden hacer comentarios sexistas sin que se perjudique las carreras. El tema de muchos están en contra de lo que es el escrache, o ¿cómo se llama también? Eh, o hacer viral, que es algo que ha pasado muchísimo en este último tiempo, por lo menos acá. Cultura de la cancelación. ¿Cómo? Cultura de la cancelación. Eso, gracias, Mica. Cultura de la cancelación, que tiene que ver con justamente las denuncias que las mujeres han hecho a través de las redes de forma de escrache, y que eso ha también despertado mucho el odio de los hombres y de las personas, y de simplemente revictimizar a las mujeres que han sufrido, porque muchas veces la justicia sabemos que no hace justicia justamente, y eso de la cultura de la cancelación es algo que se utiliza mucho
como forma también de opresión para las mujeres y de decir que también las mujeres están oprimiendo a los hombres, ¿no? Esto de las falsas también, que he escuchado, esto de las falsas denuncias, que hay un montón de mujeres que denuncian falsamente a un hombre, que creo que también viene del pensamiento de que la mujer es exagerada, de que la mujer en realidad siempre quiere sacarte provecho. Hace poco estoy viendo una campaña que es de Mujeres que no fueron tapa, una página feminista, que es una campaña de Hermana Soltá la novela, y habla muchas veces cómo los medios de comunicación y las telenovelas, Disney, producen en las mujeres la idea de que eh, nos tenemos que enfermar para que nos vengan a rescatar, tenemos que ser las débiles, todo lo que la cultura de entretenimiento nos ha dicho, que tenemos que ser las damas, las damiselas en peligro para que venga un hombre a rescatarnos, y cómo a veces eso mismo en las telenovelas se ve reflejado en la mujer que quiere atrapar al hombre rico porque ella es pobre y todo lo que hace, y esto de la cizaña o la bruja, que también lo hemos charlado bastante en nuestro grupo de NAVE cuando hemos leído libros como Maleducadas y lo de, eh, se me fue el otro libro que leímos, Bellas para Morir, toda la cultura del entretenimiento, cómo eso nos ha metido en nuestra mente el hecho de ser rescatadas, o en los hombres y en la sociedad ser nosotras las malvadas y las que queremos hacer mal a las personas, ¿no? Eh, bien, esto ya lo dije. Bien, el mismo miedo a la opresión es expresado en la historia de 1888, ¿no? Que es básicamente también lo que venía a... Voy a pasar rápido porque estoy medio justa de tiempo. Pero es básicamente, acá menciona Tess el tema de, bueno, la historia de 1888, y cómo también en su momento eh, las los que guardaban el domingo, eh, pensaban que las personas que guardaban, o las religiosas, eran las oprimidas, ¿no? Y que las leyes dominicales eran los que los estaban oprimiendo, y que el adventismo o la iglesia eran las víctimas, cuando, bueno, A.T. Jones también dice que él también estaría en contra de que hubiera un día sabático, que la libertad de creencia o la igualdad de creencia tenía que ser para todos, para todos. Esteban, Sí, bueno, venga. Eh, no sé si se comentó en un estudio hasta ahora, pero justamente el debate sobre la ley dominical en el momento de A.T. Jones, muchas veces lo pensamos originalmente como adventistas, como un debate, una cuestión de libertad, de que nosotros tenemos la libertad de guardar el sábado. Y no era una cuestión de libertad del debate, era una cuestión de igualdad. Entonces, el debate, la aproximación de A.T. Jones al respecto era por una cuestión de igualdad, de que no podían tener el privilegio las otras personas de que ese sea el día de reposo, o sea, cualquiera sea, porque les negaba la igualdad a todos los otros grupos. O sea, privilegiaba a un grupo por encima del resto y ahí se perdía la igualdad. No era un debate sobre libertad, era un debate sobre igualdad, siempre lo fue. Exactamente. Por eso Tess vuelve y volvemos una y otra vez a hablar sobre la esclavitud, sobre esta historia, porque justamente nos muestra los mismos argumentos que se utilizan hoy en día. Lo mismo, yo no lo puse ahí porque se iba a hacer bastante largo, pero ella en un momento menciona a la comunidad LGBT, y yo pensaba en esto de la ideología de género, que es lo que más veo tangible hoy en día con respecto a la gente religiosa, o sí, cristiana, cualquier religión. Esto de, por lo menos acá en Argentina, que dicen con mis hijos no te metas, y de cómo ven que se los oprime a toda la parte religiosa por
querer enseñar a los niños, a la niñez, sobre su cuerpo, sobre los abusos y sobre la ideología de género, o sea, sobre todo lo que es la comunidad trans, ¿no? Y cuán importante es hoy sabemos por los testimonios, por la cantidad de estadísticas y testimonios que hay de la comunidad trans, lo importante de que se tenga ese tipo de charlas, que se pueda tener representación. Y el principal argumento en contra que yo he visto de las personas religiosas, adventistas también, es justamente esto de me estás oprimiendo mi libertad de creencia. Estás restringiendo la libertad de criar a, a mi hijo como yo quiero, y de educar también, ¿no? Em, lo menciono, justamente sería para otro estudio porque es muy interesante ver cómo hoy en día es el mismo argumento de esta época, pero con la parte del género. Em, Creo que me voy a saltear esto. Sí. Dos cosas más que voy a hablar que tienen que ver, para que no se me vaya mucho el tiempo, es el tema de lo que hace Max, que prefiere no ser llamado activista por los derechos de los hombres, sino que prefiere el término humanista, que es básicamente decir que es un ateo racional. Volvemos a lo que es el ateísmo. Y es esto algo también que quería mencionar, porque esto de la lógica de poder decir algo argumentativo o lógico, que es algo que utilizan mucho los libertarios, se me viene a la imagen Agustín Laje, que es para mí por excelencia un claro ejemplo de el argumento lógico y racional, o ese aire, em, para perpetrar el sexismo y la desigualdad. Eh, bueno, menciona esto de que son palabras intercambiables y bueno, el tema de los derechos de los hombres, el nuevo ateísmo, que en realidad es solo el ateísmo militante del siglo XXI y los libertarios. Ahí menciona la Trinidad, justamente este artículo. Para Max, esto de que es toda una cruzada, la lucha contra la iglesia, el ateísmo, hay una cruzada contra el Estado, el libertarianismo, las mujeres, hay una lucha contra la iglesia y el Estado, las mujeres, el ateísmo, el feminismo. Esto de que todo es una cruzada también es interesante porque me lleva a lo siguiente. Antes voy a citar algo que me gustó. Eh, Bien, esto, lo que menciona acá, la fraseología o común que se encuentra dentro de esta trinidad que ya mencionamos, de hecho, de los hombres, ateísmo, libertarianismo, es la afirmación explícita de que son los últimos proveedores de la razón. Y esto es algo para mí clave que me hizo entender muchos de los argumentos y muchas charlas que he tenido con personas afines dentro y fuera del movimiento, debo decir, que es esto de que piensan, mayormente hombres, que son los proveedores de la razón. Y muchas veces la lógica o el razonamiento lo utilizan solamente para seguir desacreditando a las mujeres. Y me parece que como mujeres tenemos que estar muy atentas a eso, porque en la lucha de querer argumentar o de querer explicar a alguien, caemos en esto de que simplemente nos está haciendo eh, la otra persona no quiere cambiar o simplemente quiere resaltar su razón, su lógica, y por más que nuestra experiencia y los datos mismos no van a hacerlos cambiar de parecer. Y me parece esto es un punto para mí súper importante, porque sé que estamos, por lo menos en Argentina, con épocas de elecciones, y para mí esto se va a ver tan, pero tanto en este último tiempo, que me parece tan importante que como mujeres principalmente, que somos las que a veces damos nuestro tiempo y energía en las discusiones, no caigamos en querer argumentar con una persona que claramente no va a cambiar de posición o de lo que nos está diciendo, no lo va a entender. Veamos
claramente dónde estamos en la línea y fijémonos de qué lado está esa persona, porque ya están eligiendo, si no es que ya lo eligieron a un bando. Y hay muchas veces donde estamos simplemente nadando contra la corriente y gastando nuestro tiempo y energía que podríamos estar utilizando ayudando a mujeres y a personas que verdaderamente están necesitando de este mensaje y de que apoyemos. Si hay algo que he aprendido en este último tiempo es en elegir mis batallas y principalmente fijarme quiénes en los que verdaderamente, quiénes, las mujeres y las comunidades LGBT son las que verdaderamente están necesitando de nuestra ayuda y eso también conlleva nuestro tiempo y nuestra energía mental y de nuestro estudio. Y eso me parece tan importante que quiero transmitir eso porque a mí particularmente me ha servido muchísimo para poder redirigir mi tiempo y energía a eso. Bien, esto de Sam Harris también lo vimos y esto es capaz importante para el estudio que va a dar Mika, pero creo que se lo voy a dejar a Mika porque estoy viendo a la hora y no quiero atrasarme más. Em, que tiene que ver justamente con el tema del nuevo ateísmo y que algo que también lo desarrolla en este tema, que es lo de Richard Darwin y Christopher Hitchens y ya mencioné, no, Sam Harris. Son ateos y personas bastante importantes que hay que leer y hay que estudiar el tema de lo que ellos dicen, ¿sí? Para entender la ideología que hay de fondo y que genera justamente la desigualdad y el sexismo que vemos en el libertarianismo y principalmente el ateísmo. Em, Bien, estoy haciendo... Bien. Bien, vuelvo atrás, con respecto al tema de Max y la lucha que él ve de la iglesia, el Estado, voy a ir a la última, que era sobre lo que es la ley dominical. Esto de que estaban luchando ellos, los libertarios, las personas con parte del movimiento de los derechos de los hombres, luchan contra la iglesia, contra el Estado, o sea, con las mujeres. Y nosotros sabemos que la ley dominical es una combinación de iglesia y Estado. ¿Qué piensan con respecto a que no deberían estar estas personas de nuestro lado? O sea, ¿cómo que nosotros entendemos eso? Porque eso es algo que para mí es importante que nos quede claro, el tema de por qué estas personas o cuál es el trasfondo para lo cual estas personas no están, perdón, por lo cual estas personas no están de nuestro lado que queremos, digamos, o que vamos a estar en contra de esto de la combinación de iglesia y Estado. Eso es una pregunta para que alguien me conteste. ¿Se entendió? Capaz que no se entendió nada de lo que dije. Yo pienso que la iglesia y el Estado en nuestra época se va a ver muy diferente, por eso quizás ellos están en contra de la iglesia según su entendimiento de iglesia, pero ahora nosotros sabemos que el ateísmo es una iglesia, entonces se ve de otra forma, pienso yo, en nuestra época. Adoran otro Dios. Sí. ¿Adoran otro Dios? Parece que no tiene nombre de Dios. Bien. ¿Algo más? El tema de la prevalencia y disposición de la cultura. Exactamente. Era eso lo que quería. Perdón. No sé si te escuchó lo de Agus, el tema de la prevalencia y ¿qué dijiste, Agus? El tema de que se va a imponer un hilo cultural. Bien, prevalencia o hilo cultural, no una religión. Era eso lo que quería básicamente, igual que me contestaran, capaz que no hice bien la pregunta, puede pasar, que es básicamente el tema de que nosotros tenemos que entender que estamos en una guerra cultural y que justamente la iglesia y el Estado, como nosotros le entendemos para entender la ley dominical, es entender que en realidad hay una guerra cultural y que justamente el ateísmo, el libertarianismo, los derechos de los hombres, tienen un problema cultural y que ellos no ven, y por eso como que están en contra de lo que es la iglesia o de lo que es la religiosidad, y es más, esto de la lógica, se escudan muchísimo
con esto de que sos religioso, mirá, yo no soy religioso, yo soy ateo, la lógica para seguir perpetrando la desigualdad. Si nosotros lo vemos desde el lado de una guerra cultural, entenderíamos mejor de dónde va a venir o de quiénes va a venir o quiénes van a apoyar esa ley dominical. Entonces, simplemente me pareció importante resaltar y si bien lo vamos a ver más, creo que son en los estudios siguientes, a veces me pierdo con los estudios de los expertos, el tema de la guerra cultural y de entender verdaderamente dónde hay que hacer poco, ¿no? Se me terminó el tiempo, la verdad. Era muy largo este estudio, había muchísimas cosas. Di la mitad, sinceramente, así que simplemente pido perdón por no abarcar todo eso. Pero había temas que verdaderamente a mí me habían tocado y quería eh, poderlos a charlar, reflexionar con ustedes. Eh, Algo que no mencioné y que no puedo dejar de decir es esto del el victimismo que muchas veces los hombres han tenido a lo largo de este tiempo. No piensen que no ha tenido sus consecuencias o sus repercusiones. Las mujeres líderes de nuestro movimiento han sufrido por demás sexismo por ese tipo de actitudes de parte de estos hombres y hoy tenemos muchas consecuencias con respecto a nuestro trabajo en el movimiento y el hecho también de que eh, no avancemos o pensemos que no avancemos o que no estemos yendo a los levitas, que es algo que también se ha hablado en los últimos estudios de Parminer y que he notado de las personas en el movimiento, la preocupación por los levitas. Eh, y no se dan cuenta muchas veces que las mujeres líderes o nuestros líderes han sufrido muchísimo por estos años a raíz de justamente el sexismo que viven en el día a día y que muchas personas de nuestro movimiento han sido abusadas, o sea, abusadores. Entonces, me parece también importante mencionar y orar también por eso, para que reflexionemos y tengamos en cuenta en nuestra oración las consecuencias y también la reparación que necesitamos hacer frente a esos problemas y a esas cuestiones que pasaron. Esto es del año pasado, este estudio, pero me parece que, o yo veo consecuencias hasta hoy en día en mujeres y en personas de nuestro movimiento. Y eso me pone muy triste, pero a la vez me dan muchas ganas de estudiar, de justamente, como les dije, redirigir mi tiempo y energía para aquellas personas que verdaderamente lo están necesitando y poder también reflexionar y ver en qué actitudes yo y en qué cosas yo puedo seguir aprendiendo y puedo mostrar. Me parece, como decía Tess al principio de este video, el viaje de que Dios nos está llevando y lo inspirador y entender que esto no, este mensaje no podría no lo podrían haber hecho hombres o mujeres solamente. Verdaderamente, si nosotros vemos la historia pasada y vemos cómo Dios nos está guiando hasta hoy, podemos ver que claramente Dios nos está guiando y hay una inspiración muy profunda como para entender la paciencia y la misericordia que tiene Dios para con nosotros de llevarnos de un extremo a otro y de mostrarnos lo simple y ver lo cuán complejo y todo por amor a que verdaderamente estemos en su gobierno y que amemos su gobierno y que amemos el carácter que Él nos quiere mostrar, me parece maravilloso y es algo con lo cual quiero terminar para que todos reflexionemos y podamos pasar un sábado con esas ideas, entender lo maravilloso y lo profundo y todo lo que nos ha pasado para aprender, para cambiar, para crecer, pero también para sentir el privilegio y responsabilidad por estar en el mensaje o por conocer estas cosas. ¿Oramos? Dios que estás en los cielos y que estás acá con nosotros, te doy muchísimas gracias porque, Señor, pude dar este estudio, porque a pesar de que no me sentía bien físicamente, me diste atención para poder concentrarme. Gracias porque puedo estudiar, Señor, porque aunque me faltan muchas cosas
para aprender, tú nos ayudas. Gracias porque pude compartir estas reflexiones que me han ayudado muchísimo a mí y que nos ayudan a todos. Te doy, Señor, gracias porque cada persona que está acá escuchando, tenemos el sentido de responsabilidad y de privilegio de poder eh, estar en este mensaje, de conocerlo, o es eso lo que queremos que nos pase, Señor. Ayúdanos a poder profundizar en esta Trinidad que sabemos que tanto mal a este mundo y a las personas les hace. Ayúdanos a poder entender lo que es la ideología y el gobierno de Satanás para no postrarnos ante él, sino seguir verdaderamente al Cordero por donde va, Señor. Mi Dios, sabemos que tenemos muchas cosas para aprender y hay muchas cosas de las cuales arrepentirnos por nuestro pasado de equivocaciones, pero te damos muchísimas gracias también porque tenés misericordia de todos nosotros, porque nos ayudás, porque cada día nos mostrás que verdaderamente estás guiando todo, que tú estás sosteniendo esas cuerdas, que tú nos diste las líneas para que nosotros entendamos dónde posicionarnos. Ayúdanos a las personas que están ingresando, Señor, a este mensaje o que están conociendo, que verdaderamente podamos ser testimonios vivos, que podamos creer, que podamos tratar con igualdad, Señor, que podamos aborrecer el sexismo que hay en nuestro corazón para poder ser aptos para tu reino. Sabemos que vienen tiempos difíciles, que la sociedad cada vez nos muestra las cosas más crueles hacia las mujeres, hacia las personas de la comunidad LGBT, y por eso te pido, mi Dios, que nos ayudes a tener fuerzas, a que a pesar de lo malo y lo feo que vemos en el mundo y las cosas terribles que seguramente vamos a ver, tú nos fortalezcas, nos ayudes a apoyarnos, nos abracemos entre todos para poder llegar juntos al cielo. Te quiero pedir que te quedes en lo que queda de este sábado y te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús. Amén.